En el oscuro y aterrador escenario de Auschwitz, las noches eran un infierno insondable para las mujeres prisioneras. En medio de barracones abarrotados y condiciones insalubres, enfrentaban abusos inimaginables por parte de los guardias de la SS. Golpeadas, violadas y humilladas, su sufrimiento no conocía límites. Sin embargo, en medio del terror surgían destellos de resistencia y solidaridad. Las prisioneras se apoyaban mutuamente, encontrando en la camaradería una chispa de esperanza en medio de la desesperación. Esta es la historia de las noches en Auschwitz, un testimonio brutal de la crueldad humana y la indomable fortaleza del espíritu femenino. Pero antes de empezar, recuerda que te puedes suscribir para que no te pierdas del contenido que tenemos para ti en cada ocasión. Los capítulos de la historia están esperando por ti. Para muchas mujeres, el infierno de Auschwitz comenzaba incluso antes de que llegaran al campo, amontonadas en vagones de ganado sin ventilación, sin agua y sin comida. El viaje hacia Auschwitz era una tortura en sí misma. A menudo duraba varios días, durante los cuales las prisioneras eran forzadas a soportar el hedor, la desesperación y la muerte de aquellos que no sobrevivían el trayecto. Al llegar, las mujeres eran recibidas con gritos y golpes por parte de los guardias de las SS. Eran sacadas de los vagones y conducidas a las filas donde empezaba el proceso de registro. Las mujeres eran despojadas de sus pertenencias y en un acto de brutal deshumanización se les tatuaba un número en el brazo, la que se convertiría en su nueva identidad. Ya no eran personas con nombres, historias y familias, sino meros números en la maquinaria de la muerte nazi. El siguiente paso era el proceso de selección, dirigido por médicos de la SS como el infame Josef Mengele. Aquí las mujeres eran divididas en dos grupos, las que serían enviadas a trabajar y las que serían enviadas a la cámara de gas. Esta selección se hacía con un simple gesto de la mano y dependía de la apariencia física y la capacidad de trabajo percibida por los médicos. Las mujeres jóvenes y sanas eran destinadas a trabajos forzados, mientras que las ancianas, enfermas y aquellas con niños pequeños eran llevadas directamente a la muerte. Las que sobrevivían la selección eran llevadas a los barracones, donde las condiciones eran absolutamente inhumanas. Los barracones eran edificios largos y estrechos, construidos para albergar a centenares de prisioneras en condiciones de extrema precariedad. Las mujeres dormían en literas de madera, 3 niveles altos, sin colchones ni mantas. A menudo 6 o más mujeres se veían obligadas a compartir un espacio apenas suficiente para una persona. Las noches en Auschwitz eran tan terribles como los días, si no más. La oscuridad traía consigo no solo el frío y la incomodidad física, sino también un profundo terror psicológico. Las mujeres prisioneras enfrentaban un sinfín de torturas y abusos, pero también se apoyaban mutuamente en un intento desesperado de mantener su humanidad en medio del infierno. Cuando caía la noche, la oscuridad envolvía los barracones en Auschwitz. Las únicas fuentes de luz eran las pequeñas lámparas que colgaban en los pasillos, proyectando sombras siniestras que alimentaban el miedo. El silencio de la noche era roto solo por los gritos de las prisioneras atormentadas, los pasos de los guardias patrullando y ocasionalmente el eco de disparos en la distancia. Los barracones estaban abarrotados, con prisioneras hacinadas en literas de madera. Dormían de 6 o más en un espacio diseñado para una sola persona. Las literas duras y frías no ofrecían ninguna comodidad y las prisioneras se veían obligadas a compartir el calor corporal para combatir el frío penetrante del invierno polaco. Sin mantas adecuadas, muchas sufrían de hipotermia. La falta de higiene era otra fuente constante de sufrimiento. Las condiciones insalubres facilitaban la propagación de enfermedades y las prisioneras carecían de acceso a instalaciones sanitarias adecuadas. Los barracones estaban infestados de piojos y ratas, y las prisioneras a menudo despertaban cubiertas de picaduras. La noche no traía descanso. Por el contrario, era el momento en que los guardias de las SS y los capos, prisioneros designados como supervisores, a menudo perpetraban los abusos más atroces. Las prisioneras eran sacadas de sus literas y llevadas a lugares ocultos para ser brutalmente golpeadas o violadas. Estos abusos eran llevados a cabo con una crueldad que dejaba a las víctimas físicamente destrozadas y psicológicamente traumatizadas. La sobreviviente Olga Lengyel, en su libro Five Chimneys, A Woman Survivor, True History of Auschwitz, relata cómo las noches eran particularmente temidas. La noche traía consigo no solo la oscuridad, sino un terror indescriptible. Sabíamos que los guardias usarían la oscuridad para sus peores crímenes
y muchas de nosotros nos acurrucábamos juntas, intentando protegernos mutuamente de los horrores que vendrían. La alimentación en Auschwitz era escasa y de muy mala calidad. El desayuno consistía en una taza de café negro o té, ambos hechos de sustancias de baja calidad. Al mediodía las prisioneras recibían una sopa aguada, hecha con restos de verduras, y en ocasiones trozos de carne que eran casi imposibles de identificar. La cena se componía de un pedazo de pan duro y, si tenían suerte, una pequeña ración de margarina o un trozo de salchicha. Esta dieta insuficiente y carente de nutrientes provocaba una desnutrición extrema y debilitaba aún más a las prisioneras, haciéndolas vulnerables a enfermedades y agotamiento. Las mujeres en Auschwitz eran forzadas a realizar trabajos agotadores durante largas jornadas. Podían ser enviadas a trabajar en fábricas, minas, en la construcción de infraestructura del propio campo o en labores agrícolas. La construcción de infraestructura del propio campo o en las labores agrícolas. El trabajo era extenuante y se realizaba bajo condiciones climáticas adversas, sin ropa adecuada y con la alimentación insuficiente. Las que no podían mantener el ritmo eran brutalmente golpeadas o asesinadas. El abuso físico era una constante en la vida de las prisioneras. Los guardias de la SS, tanto hombres como mujeres, se complacían en maltratar a las prisioneras de todas las formas posibles. Los golpes con bastones, puños y botas eran parte del día a día. Las mujeres también sufrían de abuso sexual por parte de los guardias. Estos abusos eran perpetrados en la oscuridad de los barracones, en lugares ocultos del campo o durante los traslados. Muchas veces, las víctimas eran asesinadas después del abuso para evitar que contaran lo sucedido. El maltrato psicológico era igualmente devastador. Las prisioneras vivían en un estado constante de terror, sin saber si sobrevivirían otro día. Los guardias utilizaban el miedo como herramienta de control, realizando ejecuciones públicas, seleccionando al azar prisioneras para castigos brutales y fomentando la desconfianza entre las mismas prisioneras. El aislamiento emocional y la separación de sus seres queridos incrementaban la desesperación. Muchas prisioneras sufrían colapsos nerviosos y enfermedades mentales debido a la continua exposición a la violencia y la incertidumbre. Una de las facetas más horrendas del sufrimiento de las mujeres en Auschwitz eran los experimentos médicos realizados por Joseph Mengele y otros médicos de la SS. Mengele estaba particularmente interesado en experimentos sobre gemelos y personas con características físicas inusuales. Las prisioneras eran sometidas a experimentos crueles y dolorosos sin anestesia, que incluían inyecciones de sustancias tóxicas, cirugías invasivas y pruebas de resistencia física. Estas atrocidades no solo causaban un dolor indescriptible, sino que a menudo resultaba en la muerte o en las discapacidades permanentes. La vida cotidiana en Auschwitz estaba marcada por la humillación constante. Las prisioneras eran obligadas a desvestirse en público, a soportar inspecciones corporales degradantes y a realizar tareas humillantes. Además, la falta de higiene y las condiciones insalubres provocaban la propagación de las enfermedades infecciosas. Sin el acceso a atención médica adecuada, muchas prisioneras morían de enfermedades que podrían haber sido tratadas en condiciones normales. A pesar de las condiciones inhumanas, muchas mujeres mostraron una notable capacidad de resistencia y solidaridad. Se apoyaban mutuamente, compartían la escasa comida que tenían y cuidaban de las enfermas. Esta solidaridad fue una forma de resistencia frente a la brutalidad del régimen nazi y permitió que algunas prisioneras mantuvieran un atismo de humanidad y esperanza. A pesar de las atrocidades, las prisioneras encontraban formas de apoyarse mutuamente. La solidaridad entre ellas era una fuente crucial de fortaleza. Compartían el poco alimento que tenían, se cuidaban cuando estaban enfermas y ofrecían palabras de consuelo en los momentos más oscuros. Esta solidaridad era en muchos casos lo que les permitía mantener la esperanza y la humanidad. Primo Levi, en su libro Si esto es un hombre, describe cómo la solidaridad era vital para la supervivencia en los campos de concentración. Aunque Levi era un prisionero masculino, su observación es igualmente aplicable a las mujeres en Auschwitz. Ayudarse mutuamente, compartir el sufrimiento y los escasos recursos era una forma de resistencia y un acto de desafío contra el intento de deshumanización sistemática. Entre las historias de sufrimiento, también hay historias de increíble resistencia. La sobreviviente Charlotte Delbo, en su obra Auschwitz and Asphalt, cuenta cómo ella y otras prisioneras formaban redes de apoyo clandestinas. Delbo narra
narra cómo estas redes permitían a las mujeres compartir información vital, planificar pequeñas formas de resistencia y mantener el espíritu de lucha vivo. Nos manteníamos vivas unas a otras, escribe Delbo, incluso cuando todo parecía perdido. Sabíamos que no estábamos solas. Mantener la esperanza en un lugar como Auschwitz era una hazaña titánica. Sin embargo, muchas mujeres lograron encontrar pequeños destellos de esperanza en medio de la oscuridad. La esperanza de ver a sus seres queridos, de sobrevivir un día más, de que el horror terminaría algún día, les daba la fuerza para seguir adelante. La superviviente y autora de renombre Elie Wiesel también capturó la importancia de la esperanza en su obra Night. Aunque su experiencia se centra en su propio sufrimiento, la lección de encontrar la esperanza en medio de la desesperación es universal. Sin esperanza no podemos sobrevivir. Es la chispa que nos mantiene vivos, incluso en los momentos más oscuros. La liberación de Auschwitz por las tropas soviéticas en enero de 1945 marcó el fin del infierno para las sobrevivientes, pero el trauma y las cicatrices físicas y emocionales permanecieron con ellas para siempre. Las mujeres que sobrevivieron a Auschwitz llevaron consigo historias de horror y valentía, testimonios que son esenciales para recordar y aprender de uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. El sufrimiento de las mujeres en Auschwitz es un recordatorio de la capacidad del ser humano para infligir dolor y sufrimiento a otros. Es crucial que estas historias se mantengan vivas para que las futuras generaciones comprendan la magnitud de los crímenes cometidos y se comprometan a evitar que tales atrocidades vuelvan a suceder. La resistencia y la solidaridad mostrada por estas mujeres, a pesar de las circunstancias inimaginables, son un testimonio del espíritu humano y una inspiración para todos. Espero que te haya gustado el video. Recuerda que te esperamos en el siguiente video. Suscríbete, comenta y déjame un like. Nos vemos pronto.